Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. Bienvenidos. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que te suscribas, a que le des un like si te gusta y a que veas todos los videos que hemos hecho. El día de hoy estamos ya en el cuarto capítulo de este libro, que es Gobierno Todopoderoso, del Dr. Max Lyons. Bueno, sin más preámbulos, entremos en materia. Entonces, este capítulo número 4 se titula La libertad, el plan de Dios para el hombre. Somos creados para libertad. Dios nos creó para la libertad interna y externa. Este ha sido su plan desde el comienzo. Cuando Satanás intentó frustrar el plan divino, Dios respondió entregando los principios de libertad a su pueblo elegido. Como está registrado en el Antiguo Testamento, aquellos que experimentaron libertad en el Antiguo Testamento anticiparon una libertad más plenamente realizada bajo el reinado del Mesías venidero. Jesús preparó el camino para que nosotros experimentemos y caminemos en la libertad interna. Cuando Él vino a la tierra y pagó la pena por nuestros pecados a través de su sacrificio, cuando aceptamos el trabajo completo hecho por Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos proponemos vivir para Él, experimentando la libertad interna para la cual fuimos diseñados. Los hombres libres internamente estructuran sus instituciones bíblicamente para que también puedan disfrutar de la libertad externa. El enemigo siempre está trabajando, pervirtiendo la verdad y todo lo que es bueno con el fin de llevar al hombre y a la mujer a la esclavitud. Él quiere mantenernos en esclavitud interna, o sea, es decir, hacia adentro y hacia afuera, interna y externa. Esclavitud interna es esclavitud al pecado. Como Juan 8:34 declara, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud externa llega cuando nos convertimos en sirvientes de hombres y sin embargo Dios nos ordena no ser sirvientes de los hombres. En este versículo bíblico, 1 Corintios 7:23, exactamente ¿cómo somos sirvientes de los hombres? Aquí el autor del libro, el Dr. Max Lyons, nos contesta que el francés Frédéric Bastiat, en su corto pero poderoso libro titulado The Law, o sea, la ley, presenta una excelente respuesta a esta pregunta. A continuación, un resumen de su convincente explicación y de por qué la humanidad está continuamente en esclavitud a pesar del abrumador deseo de ser libres. Qué interesante pregunta. Entonces acá dice aprendiendo de la ley. Bastiat, ¿sí?, comienza definiendo ley como la organización colectiva del derecho individual a la defensa legal. Volvamos a leerlo. Dice, Bastiat comienza definiendo ley como la organización colectiva del derecho individual a la defensa legal. ¿Sí? Él elabora lo siguiente. Si cada persona tiene el derecho de defender, incluso por fuerza, ojo con esto, si cada persona tiene el derecho de defender, incluso por fuerza, su persona, su libertad, su propiedad, entonces se deduce que un grupo de hombres tiene derecho de organizar y sostener una fuerza común para proteger constantemente estos derechos. El principio de derecho colectivo, su razón de existir, su legalidad, está basado en el derecho individual. Y la fuerza común que protege este derecho colectivo, lógicamente no puede tener otro propósito u otra misión que actuar como un sustituto. Increíble. Así, ya que un individuo no puede legalmente usar su fuerza contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, entonces la fuerza común, por la misma razón legalmente, no puede ser usada para destruir a la persona, la libertad, la propiedad de individuos o grupos.
muy interesante. Sigamos adelante. Lo que dice Bastiat ha explicado que la fuerza colectiva o a la que nos referimos como gobierno civil no puede hacer nada legalmente más que proteger la libertad, la vida y la propiedad de los ciudadanos. Sin embargo, esta fuerza o ley colectiva se vuelve pervertida. Es un término que usa este señor Bastiat en cada sociedad. Desafortunadamente, a pesar de la herencia bíblica de Estados Unidos, la ley gobierno civil también se ha pervertido en nuestra nación. Esto lo escribe el autor del libro, que es el doctor Max Lyons. Dice entonces que Bastiat concluye que la ley universalmente está pervertida por dos razones. Vamos a mirar. Lo que él llama avaricia estúpida y falsa filantropía. Estas no son las únicas razones por las que la ley se desvía de su propósito. Sin embargo, son dos razones que prevalecen mucho. Examinemos cada una. Entonces vamos a analizar la primera, que dice que la ley pervertida por causa de la avaricia del hombre. Aquí tenemos el significado de la palabra avaricia. Vamos a ver. Bastiat observa la verdad autoevidente, ¿sí? Autopreservación y autodesarrollo son aspiraciones comunes entre la gente. Entonces volvamos a leer. Autoevidente, autopreservación y autodesarrollo son aspiraciones comunes de todas las personas y eso es verdad. Sin embargo, por causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, este tiene la tendencia de vivir a expensas de otros. En otras palabras, el hombre es fácilmente tentado a obtener lo que necesita y quiere sin trabajar o trabajando lo menos posible. El hombre fue diseñado por Dios para satisfacer sus deseos de las cosas materiales a través del trabajo. Esta es la base para la propiedad privada. De nuevo, por causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, puede recurrir a obtener las cosas que necesita tomándolas de alguien más. Bastiat se refiere a esto como saquear. Ojo con esto, saquear. Acá está el significado de la palabra saquear. La ley está diseñada para prevenir el saqueo. Sin embargo, fácilmente se puede convertir en el instrumento de saqueo, ya que el hombre pecador diseña e implementa la ley. La historia de la humanidad está repleta de ejemplos de la ley siendo pervertida de su verdadero propósito de traer justicia y siendo usada para el saqueo legal. Este término saquear es muy importante. Asegurémonos de entender lo que Bastiat quería decir cuando lo usó. Bueno, acá yo abro un paréntesis y es lo que está sucediendo en mi país. Desde que empezaron las manifestaciones, los paros, la gente salió a saquear. O sea, salió a robar a supermercados, a establecimientos, a destruir, o sea, es una cantidad de cosas que eso lo estamos viendo y no solamente en mi país, sino en muchos países a nivel mundial. Entonces, es una réplica que se ha venido desatando en muchos países. Incluso, no solamente aquí en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, pues, tenemos que estar nosotros como cristianos entendidos en lo que está sucediendo, ¿cierto?, en el mundo y por qué la sociedad está actuando de esa forma. Sigamos entonces con lo que decía el señor Bastiat. Yo no uso, como sucede con frecuencia, la palabra saqueo en un sentido vago, incierto, aproximado o metafórico. Yo la uso en su aceptación científica como expresando la idea contraria a la propiedad, salario, tierra, dinero o lo que sea. Cuando una porción de la riqueza es transferida de la persona que la posee sin su consentimiento y su compensación, ya sea por fuerza o fraude a alguien que no es el dueño, entonces ahí digo que la propiedad ha sido violada y que se ha cometido un acto de saqueo. Podría entrar acá también la palabra corrupción, porque eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, la corrupción. ¿Cómo reacciona el hombre a la perversión de la ley? Hay dos opciones. Pueden trabajar para detener el saqueo legal o pueden intentar ganar poder por sí mismos para que también puedan recoger los beneficios. Ahí nos dice, puede trabajar, sí, honestamente,
para adquirir lo que quiere o en definitiva no. Como Bastiat declaró, ¡ay de la nación cuando este propósito prevalece entre las víctimas masivas del saqueo legal! Cuando ellos con el tiempo se apoderan del poder de hacer las leyes. Para nuestra gran vergüenza, eso describe a los Estados Unidos hoy en día. Recordemos que el doctor Max Lyons, el autor del libro, él vive en Estados Unidos y él está contando a través de este libro la sociedad actual. ¿Qué es lo que está pasando? Con base pues en el plan y el diseño establecido por Dios desde la fundación del mundo y lo que realmente está pasando ahorita con este señor pulpo, que es el gobierno que quiere apoderarse de todo, absolutamente todo. Sigamos analizando. Entonces, cada vez más los estadounidenses ven a la ley y al gobierno civil como una especie de gran Santa Claus. Jo, jo, jo. Llegó con la bolsa llena de regalos, que entrega regalos, no una vez al año, sino todos los días, ¿sí? Muchos de nosotros estamos planeando continuamente cómo podemos maximizar nuestro lote, entre comillas, él lo coloca acá. Esto puede darse financiado, ¿sí? Escuelas públicas, subsidios, becas universitarias, pagos de asistencia social, cupones de comida, vivienda subsidiada, cuidado de la salud subsidiado, beneficios por discapacidad, Medicaid, Medicare, programas federales y estatales que ayudan con los costos médicos a ciertas personas que tienen ingresos o recursos limitados. Listo. O miles de otros planes de redistribución de la riqueza, pero el punto es que todos queremos más de nuestro gobierno civil. Razonamos que es injusto que otros reciban beneficios y por eso algunos buscan corregir esa injusticia obteniendo su parte, ¿sí? Entonces, como quien dice, quiero más de papá gobierno. Y papá gobierno me va a dar todo lo que yo quiera. Pero como digamos en el capítulo anterior, si papá gobierno me da todo lo que yo quiera, él tiene derecho de pedirme todo lo que yo tenga y se lo tengo que dar sí o sí cuando él me lo pida. Ahí está el peligro, Bueno, sigamos adelante. Hay muchas maneras en las que este saqueo ilegal puede tomar la propiedad de los demás. Vamos a ver. Tarifas, protección, beneficios, subsidios, estímulos, impuestos progresivos, escuelas públicas, trabajos garantizados, beneficios garantizados, salarios mínimos, derecho a socorro, derecho a las herramientas de trabajo, crédito gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Estos constituyen el socialismo, ¿sí? Esta lista en la actualidad tendría que incluir la palabra derechos. Esta palabra proclama que los seres humanos tienen derecho a muchos bienes y servicios. Bastiat correctamente percibe que este extenso saqueo legal es un gran mal cuando él dice: es imposible introducir en la sociedad una mayor oportunidad y mayor maldad que esta, la conversión de la ley en un instrumento de saqueo. Hay muchas consecuencias de tal perversión de la ley. Bastiat enumera 2. En primer lugar, borra de la conciencia de todo la distinción entre justicia e injusticia. Se desdibuja prácticamente. Cuando la ley y la moralidad se contradicen una a la otra, el ciudadano tiene la cruel alternativa de perder su moral o perder su respeto a la ley. Lo que hablábamos y lo que hemos venido hablando en todos estos 3 capítulos anteriores y en este 4, que es la jurisdicción, el límite. Si se pasa el límite, ya no hay nada que hacer. Acá hay un dicho muy popular en mi país y es: apague y vámonos, porque hasta acá llegó. Sigamos adelante. Otro efecto de esta trágica perversión de la ley es que da importancia exagerada a las pasiones y conflictos políticos y a la política en general. Más claro, el agua. En la primera declaración, Bastiat reconoce que cuando la ley es usada para saquear a otros, obliga a los ciudadanos a concluir una de 2 cosas: o la ley en sí misma ha de ser magna, o que tomar algo de una persona en contra de su voluntad y darlo a otra es aceptable, es decir, saquear.
La conclusión de que la ley es mala se constituye como una mentira malvada que trabaja en contra de una sociedad pacífica para el gobierno de la ley. La conclusión de que saquear es aceptable también es un mal obvio, ya que robar está mal, sin importar si es cometido por individuos o por el Estado. Sí, o sea, robar está mal, mal, mal. Y no hay excusa para hacerlo. Bueno, aquí quiero abrir un paréntesis y en cuanto a lo que dice de quitarle algo a una persona y dárselo a la otra, es lo que pasa en el socialismo, ¿sí? En el socialismo vemos que si una persona tiene 1, 2, 3 propiedades y ha trabajado toda su vida y ha, como dicen por ahí, sudado con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, en el socialismo sí o sí, porque se busca la igualdad de clases, es decir que si una persona tiene 2 o 3 casas, sí o sí se las quitan y se las asignan a una persona que no tiene. Es decir, lo dejan con una casa. Si tiene 2, 3, 4 carros, se los quitan y se los dan a las personas. ¿Sí? Lo coge el gobierno y ellos lo redistribuyen como quieren. Entonces, pues, la verdad que es preocupante, porque eso es lo que se vive en un país socialista. Y ahí recordemos que hay una transición entre el socialismo al comunismo, ¿sí? Y obviamente, pues, estas dos ideologías son ateas. Si no has visto el video de socialismo y comunismo, te invito a que lo mires. También te invito a que mires el video que hice acerca de la teología de liberación, porque estas van muy unidas. Y es muy importante para nosotros los cristianos también ver un video que hice acerca de la iglesia y la política. Es bien importante saber cuál es la posición de nosotros como hijos de Dios frente a este tema. Bueno, sigamos avanzando, cierro el paréntesis. Bastiat reconoce brillantemente que solo existen 3 decisiones frente a nosotros en la pregunta de la apropiación del saqueo legal: pocos saqueando a muchos, todos saqueando a todos o nadie saqueando a nadie. Esta imagen que ustedes están viendo en este momento nos muestra saqueo legal de 3 opciones, lo que acabamos de decir: pocos saqueando a muchos, todos saqueando a todos y nadie saqueando a nadie. Si podemos observar, las 2 primeras está prohibido, porque pues pocos saqueando a muchos o todos saqueando a todos, pues eso no está permitido, porque eso se llama robar. Lo ideal es nadie saqueando a nadie. Ok, y eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Hay alguna duda específicamente en el cristiano creyente en la Biblia para elegir el número 3 como la única opción apropiada? Lo que acabamos de hablar. O sea, la número 3 es la única apropiada. ¿Qué pasa? Miremos lo que dice la palabra de Dios. La opción 1 y 2 son violaciones obvias al 8º mandamiento. Esto está en este versículo bíblico, Éxodo 20:15. Tristemente, hoy en Estados Unidos, comparto lo que dice el Dr. Max Lyons, pero aquí le agregaría casi en toda Latinoamérica y en el mundo, la mayoría abraza la conclusión pecaminosa de que todos deberían de saquear a todos a través de programas del gobierno. Muchos abrazan el dicho de que no robarás, deja que el gobierno lo haga por ti. Volvamos a leerlo. Muchos abrazan el dicho de no robarás, deja que el gobierno lo haga por ti. Por favor, esto es un antivalor. La ley pervertida por causa de la falsa filantropía. Bastiat no solo lidia con la avaricia estúpida, él lo subraya, como una de las causas principales de la perversión de la ley, sino también con lo que él llama falsa filantropía. Bastiat define falsa filantropía como el uso del poder del gobierno para mejorar cosas como el trabajo, la educación, la religión. Algunos argumentan que ya que la ley hace un buen trabajo en organizar justicia y prevenir la injusticia, que la ley debía regular otras áreas de nuestras vidas. La falla en esta lógica es profunda. La ley tiene una función negativa o punitiva, lo que significa que su propósito es prevenir que la ley prohíbe, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. La ley nos dice lo que no debemos hacer, porque hacer lo que la ley prohíbe sería infringir en la vida, la libertad y la propiedad del prójimo. Otra vez, la ley nos dice lo que no debemos hacer, porque hacer lo que la ley prohíbe sería infringir en la vida, la libertad y la propiedad del prójimo. La ausencia de injusticia es justicia.
Si a través de la falsa filantropía el poder y la fuerza de la ley son usados en un sentido positivo para decirnos qué hacer, la ley ha sido pervertida y destruye nuestra vida, libertad y propiedad. Bastiat lo explica con elocuencia. Vamos a leer qué es lo que dice el señor Bastiat, pero pues está supremamente claro. Pero cuando la ley por medio de la fuerza, su agente necesario impone a los hombres una regulación del trabajo, un método, una materia de educación, un credo o fe religiosa, entonces la ley ya no es negativa, actúa positivamente sobre la gente, sustituye la voluntad del legislador por la de ellos, la iniciativa del legislador por sus propias iniciativas. Cuando esto sucede, la gente ya no necesita discutir, comparar, planear. La ley lo hace todo por ellos. La inteligencia se vuelve un apoyo inútil para la gente. Dejan de ser hombres, pierden su personalidad, libertad y propiedad. Pierden su personalidad, libertad y propiedad. Wow. Intenta imaginar una regulación de trabajo impuesta a la fuerza que no sea una violación a la libertad, una transferencia de riquezas impuesta a la fuerza que no sea una violación a la propiedad. Si no puedes reconocer estas contradicciones, entonces debes concluir que la ley no debe organizar el trabajo y la industria sin organizar injusticia. Wow. Bastiat dice que esta falsa filantropía es la motivación detrás del socialismo. Ojo con esto. Bastiat dice que esta falsa filantropía es la motivación detrás del socialismo y que el socialismo resulta finalmente en el gobierno civil controlando cada una de las áreas de nuestra vida. Vemos, por lo tanto, el error en la expansión del gobierno a través de estas dos razones: avaricia y falsa filantropía. Vemos también que en mi país y la mayor parte del mundo sufren en gran manera por causa de la avaricia del hombre y su deseo de transferir al gobierno la responsabilidad de hacer el bien que el individuo ha sido llamado a hacer. Wow. Esto es una radiografía de lo que te está pasando en el mundo entero. Increíble. Bueno, intenta libertad una vez más. Una pregunta: ¿cómo podemos recuperar la visión del gobierno civil como el protector de la vida, la libertad y la propiedad? Primero, debemos entender los principios de las esferas de autoridad y jurisdicción y una vez más implementar su práctica en nuestra nación. Concluiré esta sección con estas palabras inspiradoras de Bastiat y animándote a que obtengas y estudies su clásico sobre economía de gobierno. Vamos a leer lo que nos dice el doctor Max Lyon acerca de el señor Bastiat. Dice: la ley en el tema de ley y libertad. Dios le ha dado a los hombres todo lo que necesitan para que cumplan con sus destinos. Él ha provisto una forma social, así como también una forma humana, y estos órganos sociales están constituidos para que se desarrollen armónicamente en el aire limpio de la libertad. Lejos entonces de los charlatanes y de las organizaciones, lejos con sus anillos, cadenas, ganchos y pinzas, lejos con sus sistemas artificiales, lejos con los caprichos de los administradores gubernamentales, sus proyectos socializados, su centralización, sus tarifas, sus escuelas del gobierno, sus religiones del Estado, su crédito gratis, sus monopolios bancarios, sus regulaciones, sus restricciones, su igualdad por impuestos y su moralización piadosa, entre comillas. Y ahora que los legisladores y los hacedores del bien han infectado inútilmente tantos sistemas sobre la sociedad, que finalmente terminen donde deberían haber comenzado, que rechacen todos los sistemas y prueben la libertad, porque la libertad es un reconocimiento de la fe en Dios y fe en sus obras. Increíble. Wow. Este capítulo muy corto, pero muy, muy, muy sustancioso. Nosotros fuimos creados para ser libres. Definitivamente, bueno, este libro está increíble. Te invito a que veas los videos anteriores del capítulo 1, 2, 3 y este que es el número 4. Te invito también a que le des like al video si te gusta, que te suscribas.
Es bien importante entender todo esto a la luz de la palabra de Dios. Es importante, muy importante. ¿Por qué razón? Porque el gobierno no puede tomarlo todo. No puede tomarlo todo. Recordemos la frase del libro: si el gobierno toma todo, ¿qué queda para mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si el gobierno todo lo toma, ¿qué queda para mí? ¿Sí? Entonces, pensemos que estamos a tiempo. Estamos a tiempo, y yo sé que tú que me estás viendo y me estás escuchando, y si estás tan impactado con este libro como yo lo estoy, sé que Dios nos está permitiendo conocer este libro a través de la luz de su palabra y entender este tema. Es importantísimo que lo entendamos, y es importante que sepamos que sí se puede hacer. Con Dios todo es posible. Bueno, bienvenidos nuevamente a este canal. Mira este correo electrónico para que me escribas si tienes alguna sugerencia, si quieres contar algo, si quieres contar tu testimonio de conversión a Cristo, quieres que alguien lo escuche, sientes la necesidad de hacerlo, no dudes en escribirnos a este correo electrónico. Si quieres, puedes investigar más acerca de este tema, y de verdad que hay que hacer algo por el bien de la humanidad y para que se restablezca el orden de Dios que ha sido diseñado desde el principio. Bueno, bendiciones.